Cuentos de otro mundo presenta. Mariana vivía en un pequeño taller, oculto entre las callejuelas de una ciudad que nunca había dejado de sorprenderla. Su vida era tranquila y solitaria, rodeada por hilos, telas y pequeñas criaturas de felpa que confeccionaba día tras día. Desde siempre había sentido una conexión especial con los peluches, como si fueran algo más que simples juguetes inertes. El taller, lleno de estanterías repletas de materiales de costura, era su refugio. Lejos del bullicio de la ciudad, era el único lugar donde se sentía en paz. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara de mesa, Mariana se dedicaba a coser, tejiendo formas y rostros que parecían cobrar vida entre sus manos. Sin embargo, hasta ese día, nunca había imaginado que su conexión con esos pequeños seres de tela fuera literal. Todo comenzó con un proyecto aparentemente sencillo. Había encontrado una tela suave y de colores vibrantes, perfecta para un nuevo peluche. Decidió hacer uno pequeño, algo diferente a los que había creado antes. Cada puntada, cada corte de la tela, fue realizado con el mayor cuidado. Cuando terminó, lo miró con una sonrisa de satisfacción. Era una pequeña criatura de felpa con remiendos de colores en su cuerpo. Tenía algo especial, aunque no podía definir qué exactamente. Colocó al peluche, al que decidió llamar Saki, en una de las estanterías junto a los demás. Sin embargo, mientras lo observaba, algo dentro de Mariana comenzó a cambiar. Sintió una extraña energía en sus manos, un calor que no podía ignorar. Instintivamente, extendió la mano hacia Saki, y en ese instante, el pequeño peluche pareció vibrar levemente. El aire en el taller se volvió denso por un momento, y Mariana retrocedió, asombrada. Saki, el peluche que acababa de terminar, movió ligeramente una de sus pequeñas patas. Luego, sus ojos de botón giraron, y sin aviso, el peluche se levantó por su cuenta. Mariana lo observó con incredulidad. Nunca había visto algo así. El pequeño peluche, que minutos antes era un simple objeto de tela y relleno, ahora se movía con una vida propia, explorando el taller con curiosidad. No sabía cómo había sucedido, pero una sensación extraña, como un peso invisible en el aire, le indicó que aquello era obra de su propia magia, una magia que nunca había sabido que poseía. Saki se desplazaba con una gracia inesperada para algo hecho de tela. No era simplemente un juguete animado, había algo más, una chispa de vida que lo hacía único. Mariana lo observó durante horas, sin saber qué pensar. No se sentía miedo, más bien una extraña fascinación. Este poder que parecía despertar en ella era inquietante, pero al mismo tiempo, le ofrecía un sentido de conexión con el mundo que no había experimentado antes. Pasaron los días, y Mariana no pudo resistir la tentación de repetir el proceso con otros peluches. Uno a uno, empezó a crear más seres de felpa, cada uno diferente al anterior. Algunos eran grandes, como el enorme oso que llamó Lucky, mientras que otros, como el pequeño y escurridizo Tini, se movían con una energía impredecible. Aunque no todos los peluches mostraban el mismo comportamiento, la mayoría parecían actuar con una especie de lealtad hacia ella. A pesar de la alegría que sentía al ver sus creaciones cobrar vida, Mariana no podía ignorar la sensación creciente de que algo no estaba bien. A medida que pasaba más tiempo con los peluches animados, el ambiente en el taller comenzaba a cambiar. Las luces titilaban sin razón aparente, y a veces sentía que había algo más allí, algo que no podía ver. Pero entonces ocurrió algo que cambió por completo su percepción de este don. Mientras trabajaba en su mesa de costura una noche, sintió una presencia a su espalda. Se giró lentamente, esperando encontrar a Saki o a alguno de los otros peluches, pero lo que vio la dejó helada. En una esquina oscura del taller, una figura de felpa se levantaba, pero no era como los demás. Peck, uno de los peluches que había creado con una apariencia más oscura y sombría, parecía diferente. Había algo en sus movimientos que la hizo sentir un escalofrío recorriendo su espalda. No era solo un peluche. Había algo en el que parecía estar absorbiendo el ambiente a su alrededor, como si tuviera un propósito propio, uno que no coincidía con la lealtad y curiosidad del resto. Peck se quedó inmóvil durante un momento, pero la sensación de inquietud persistió en el aire, como una advertencia silenciosa. Mariana no sabía qué pensar. ¿Acaso su poder, esta magia recién descubierta, estaba fuera de control? A pesar de sus dudas, decidió seguir adelante. Tal vez Peck solo necesitaba tiempo para adaptarse, como lo habían hecho los demás. Sin embargo, no pudo evitar notar cómo, con el paso de los días, el comportamiento de Peck comenzaba a afectar a los otros peluches. Saki y Lucky se mantenían cerca de ella, como si también percibieran que algo no andaba bien.
La calma inicial que había sentido al descubrir su habilidad se estaba desvaneciendo, y una inquietante pregunta se apoderaba de su mente. ¿Qué había despertado realmente con su poder? Mariana había empezado a acostumbrarse a la extraña compañía de los peluches animados que ahora llenaban su taller. Aunque el ambiente se sentía diferente, todavía encontraba consuelo en la silenciosa presencia de sus creaciones. De todos ellos, Saki se había convertido en su favorito. Era pequeño, con remiendos de colores y una expresión siempre amigable en su cara de tela. A diferencia de los demás, que a veces parecían seguir sus propios impulsos, Saki permanecía cerca de Mariana como si sintiera que debía protegerla. El taller, que una vez había sido un lugar de calma y soledad, ahora estaba lleno de movimiento. Los peluches deambulaban por las estanterías, se subían a las mesas o se acurrucaban en rincones acogedores. Lucky, el enorme oso de felpa, a menudo se quedaba junto a la puerta del taller, como un guardián silencioso. Tini, por otro lado, era mucho más difícil de controlar. Con su apariencia de gato, se movía de manera escurridiza, siempre desapareciendo cuando Mariana pensaba que lo había perdido de vista. Pero había algo que seguía inquietando a Mariana. Desde que había creado a Peck, ese peluche con una apariencia oscura y siniestra, la atmósfera del taller se había vuelto extraña. Peck no se movía con la misma energía que los demás. A menudo se quedaba inmóvil en las sombras, observando todo a su alrededor con una intensidad inquietante. Mariana no sabía qué era lo que le daba esa sensación de peligro, pero no podía ignorarlo. A pesar de la inquietud que sentía en su presencia, intentaba centrarse en Saki, su pequeño y leal amigo. Con él se sentía segura, como si la conexión entre ambos fuera más fuerte que con los otros peluches. A menudo lo llevaba consigo mientras trabajaba en nuevas creaciones, dejándolo sentarse en su mesa de costura mientras colocaba las últimas puntadas en un nuevo proyecto. La compañía de Saki hacía que el taller se sintiera menos solitario, y eso era algo que Mariana apreciaba más de lo que habría admitido. Sin embargo, no tardó en notar que Saki también comenzaba a comportarse de manera extraña. Aunque seguía siendo fiel y cercano a ella, Mariana empezó a percibir pequeños cambios en su actitud. A veces, lo encontraba observando fijamente en dirección a Peck, como si intentara comprender algo que Mariana no podía ver. Otras veces, Saki se alejaba de ella sin razón aparente, moviéndose hacia los rincones oscuros del taller como si estuviera buscando algo. Mariana decidió ignorar estos pequeños cambios, pensando que tal vez se debía al ambiente inquietante que había surgido desde la aparición de Peck. Pero la situación comenzó a empeorar cuando otros peluches, como Tini y Lucky, también empezaron a mostrar comportamientos extraños. Tini, que siempre había sido travieso pero inofensivo, ahora se escondía constantemente, como si tratara de evitar a los demás peluches. Lucky, el fiel y protector oso, ya no se quedaba cerca de la puerta. En lugar de eso, comenzó a seguir a Mariana a todas partes, manteniéndose a su lado como si esperara que algo terrible ocurriera. Mariana no podía ignorar la sensación de que algo había cambiado. Los peluches, que alguna vez habían sido un reflejo de su amor por las creaciones, ahora parecían estar conectados a una fuerza más oscura, algo que escapaba a su comprensión. Aún así, se aferraba a la compañía de Saki, confiando en que él no la decepcionaría. Un día, mientras trabajaba en su mesa de costura, Mariana notó que Saki se había acercado a ella con una expresión que nunca había visto en su pequeño rostro de felpa. Parecía preocupado, sus ojos de botón brillaban con una intensidad que no podía ignorar. Sin previo aviso, Saki se movió hacia una esquina del taller donde Peck permanecía inmóvil. Parecía que Saki estaba intentando confrontar a Peck, como si supiera que la fuente de la inquietud en el taller provenía de él. Mariana observó la escena con un nudo en el estómago. Por primera vez, se dio cuenta de que Saki no era solo una creación más. Había desarrollado una conciencia, un entendimiento de la situación que ella misma aún no había comprendido del todo. Saki se acercó a Peck, pero el aire en el taller se volvió pesado y denso. Peck, quien hasta ese momento había permanecido en silencio y sin moverse, pareció despertar de su letargo. Sus movimientos eran lentos pero decididos, y a medida que se levantaba, la atmósfera en el taller se llenó de una extraña tensión. Mariana no sabía qué hacer. La pequeña criatura de remiendos que una vez había sido su fiel compañero ahora se enfrentaba a algo mucho más oscuro de lo que ella había previsto. El taller, su refugio, se sentía ahora como un lugar lleno de peligro e incertidumbre. Mientras los dos peluches se miraban el uno al otro, Mariana sintió una creciente sensación de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía si Saki sería capaz de detener lo que estaba por venir, pero en el fondo de su corazón, comprendía que su pequeño amigo de felpa era más valiente de lo que jamás habría imaginado.
El taller de Mariana, que alguna vez había sido un refugio de paz, ahora estaba lleno de una tensión palpable. Los peluches, que antes deambulaban con inocencia, parecían afectados por una energía oscura que no podía comprender del todo. Peck, el peluche que había inquietado a Mariana desde su creación, se movía con más frecuencia, pero lo hacía de manera sigilosa, casi como si evitara ser visto por completo. Era difícil saber si tenía un propósito o si simplemente era una manifestación de la magia que ella misma había despertado. Día tras día, la situación empeoraba. Los peluches que antes habían sido tranquilos y leales comenzaban a mostrar comportamientos cada vez más erráticos. Tini, que siempre había sido juguetón, ahora desaparecía durante horas. A veces, Mariana lo encontraba en rincones oscuros del taller, acurrucado como si estuviera escapando de algo. Lucky, el oso de felpa grande y protector, parecía siempre en guardia, manteniendo un ojo constante en las esquinas del taller donde Peck solía esconderse. Mariana intentaba continuar con su trabajo como si todo fuera normal, pero no podía ignorar la sensación de que algo siniestro estaba gestándose. Cada vez que Peck se movía, el aire se volvía más denso, como si una sombra invisible envolviera el ambiente. Las luces parpadeaban con más frecuencia, y el suave zumbido de la ciudad que solía ser un consuelo ahora parecía un eco lejano. Una tarde, mientras Mariana trabajaba en una nueva creación, escuchó un ruido suave. No era un sonido cualquiera, sino un susurro tenue que parecía provenir de las paredes mismas del taller. Al principio pensó que era su imaginación, pero cuando levantó la vista, vio algo que la dejó sin aliento. Peck estaba de pie frente a ella, más cerca de lo habitual. Sus pequeños ojos de botón brillaban con una intensidad oscura, y su cuerpo de felpa parecía más sólido, más definido. Por un momento, Mariana no pudo moverse. Peck no había mostrado signos de agresión antes, pero había algo en su presencia que la llenaba de inquietud. Mientras lo observaba, notó que los demás peluches también parecían afectados por su proximidad. Saki, que siempre había sido su compañero más cercano, se mantenía lejos, observando a Peck con una mezcla de preocupación y desconfianza. La situación se volvió más tensa cuando, de repente, Peck comenzó a moverse de manera más errática. Sus pequeños brazos de felpa golpeaban el aire como si estuviera luchando contra algo invisible. Mariana se levantó rápidamente, acercándose con cautela, pero cada paso que daba hacia él parecía aumentar la sensación de peligro en el taller. Entonces, algo insólito ocurrió. Uno de los otros peluches, que hasta ese momento había permanecido inmóvil en una estantería, se cayó al suelo con un ruido seco. Mariana dio un paso atrás, sorprendida. El peluche que había caído, uno que había cosido hacía semanas, comenzó a moverse por sí solo, pero no de la manera amistosa de antes. Se levantó lentamente, sus ojos de botón brillando con la misma intensidad oscura que los de Peck. Sin aviso, se lanzó hacia Mariana, quien apenas tuvo tiempo de esquivarlo. Cayó al suelo, viendo cómo la pequeña criatura de felpa se arrastraba hacia ella con movimientos torpes pero decididos. El corazón de Mariana latía con fuerza mientras se levantaba de un salto y buscaba una salida. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que ya no podía quedarse quieta. Algo había cambiado en el taller, algo que estaba fuera de su control. Los peluches que una vez había amado y cuidado como si fueran seres vivos ahora parecían estar bajo la influencia de una fuerza más oscura, una fuerza que había nacido con Peck. Mirando a su alrededor, Mariana buscó a Saki y Lucky. Saki estaba en una esquina, temblando ligeramente, pero aún leal a su lado. Lucky, por otro lado, se había acercado a Peck con una valentía inesperada. Aunque su cuerpo de felpa era más grande, había algo en su andar que parecía titubear. Peck se volvió lentamente hacia él, y por un momento, los dos peluches se miraron fijamente, como si estuvieran midiendo sus fuerzas. Mariana no sabía qué hacer. Su poder había creado estas criaturas, pero ahora ese mismo poder parecía haberse vuelto en su contra. Los peluches no solo estaban vivos, sino que también estaban conscientes de una manera que ella no había anticipado. Y más que eso, parecían estar bajo una influencia que no podía identificar. Con el corazón acelerado, Mariana tomó una decisión. No podía seguir ignorando la presencia de Peck ni la influencia que ejercía sobre los demás. Algo tenía que hacerse antes de que las cosas empeoraran aún más. Mientras observaba el enfrentamiento silencioso entre Lucky y Peck, supo que no podría enfrentarse sola a lo que estaba ocurriendo. El taller, su santuario, se había convertido en una prisión, y los seres que una vez fueron su compañía se habían transformado en una amenaza. De repente, algo rompió el silencio. Un ruido sordo se escuchó desde la puerta del taller, y cuando Mariana volteó, vio con horror que más peluches, aquellos que había dejado almacenados,
comenzaban a moverse también. No estaban tan animados como los demás, pero sus pequeños cuerpos de felpa se arrastraban lentamente por el suelo, dirigiéndose hacia ella. Mariana sabía que no tenía mucho tiempo. Tenía que detener lo que fuera que estaba causando todo esto, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Su magia, el poder que había despertado sin querer, era una bendición y una maldición. Ahora, con los peluches que ella misma había creado volviéndose en su contra, se daba cuenta de que este poder no solo traía vida, sino que también podía traer oscuridad. El caos en el taller se intensificaba. Mariana observaba con creciente desesperación cómo los peluches que una vez había creado con tanto cariño se movían ahora de forma errática, como si algo oscuro los estuviera controlando. Lo que más la inquietaba era la extraña influencia de Peck, cuya mera presencia parecía afectar a todos los demás. Peck permanecía en el centro del taller, completamente inmóvil, pero su influencia era evidente. Mariana no entendía cómo había llegado hasta ese punto. ¿Acaso había cometido un error al darle vida? Desde el momento en que Peck comenzó a moverse por primera vez, algo había cambiado, no solo en el taller, sino también dentro de ella. Mientras miraba a su alrededor, intentando encontrar una solución, vio cómo los peluches avanzaban lentamente hacia ella. El miedo crecía en su interior, pero junto con ese miedo, también había una resolución firme. Sabía que no podía permitir que esta oscuridad la dominara. No podía huir de su propia magia, de los seres que ella misma había creado. Lucky, el gran oso de felpa, se posicionó frente a Mariana, como si intentara protegerla del avance de los peluches controlados por Peck. Aunque su cuerpo de tela estaba desgastado por el uso y las puntadas que lo mantenían unido, había algo noble en su postura. Lucky no se movía, esperando el próximo paso de Peck. Mariana decidió actuar antes de que las cosas se salieran aún más de control. No podía quedarse quieta mientras los peluches, su propia creación, se volvían en su contra. Sintió una chispa de la misma energía que había dado vida a estos seres correr por sus venas. Esa magia seguía en su interior, pero hasta ese momento no había sabido cómo controlarla del todo. Con la decisión tomada, se acercó a su mesa de costura, donde aún quedaban restos de los materiales que usaba para crear a los peluches. Agarró un trozo de tela que solía usar para coser los corazones simbólicos de sus creaciones. Era un material especial, uno que siempre había considerado el alma de sus peluches. Quizás ahí estaba la clave. Con el trozo de tela en la mano, Mariana miró a Peck, quien seguía inmóvil, pero cuya presencia llenaba todo el taller con una sensación de peligro. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, pero también sabía que no tenía otra opción. Había creado a estos peluches, y era su responsabilidad devolver las cosas a su lugar. Se acercó lentamente a Peck, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Peck no se movió, pero los otros peluches parecían reaccionar a su cercanía, temblando ligeramente como si fueran títeres esperando las órdenes de su maestro. Sin embargo, Mariana no vaciló. Cuando llegó a estar lo suficientemente cerca de Peck, extendió la mano y presionó el trozo de tela sobre su pequeño cuerpo de felpa. En el instante en que la tela tocó a Peck, una energía poderosa explotó en el aire, llenando el taller con una luz intensa que obligó a Mariana a cerrar los ojos. Sintió la magia correr a través de ella, mucho más fuerte de lo que jamás había experimentado. El aire vibraba a su alrededor, como si la misma realidad se estuviera doblando bajo la influencia de esa energía. Cuando la luz se desvaneció, el taller estaba en silencio. Mariana abrió lentamente los ojos, esperando encontrar el caos de antes, pero en lugar de eso, vio algo que la sorprendió. Peck estaba inmóvil, pero esta vez no se trataba del mismo peluche oscuro que la había aterrorizado durante días. Había cambiado. Su cuerpo de felpa seguía siendo el mismo, pero la energía que lo rodeaba era distinta. Ya no sentía esa oscuridad que lo había dominado. Los otros peluches también estaban quietos, como si la magia que los controlaba hubiera desaparecido de repente. Saki, Lucky y Tini parecían volver a ser los mismos peluches de antes, observando a Mariana con sus pequeños ojos de botón, pero sin el aura inquietante que los había rodeado en los últimos días. Mariana respiró profundamente, sintiendo que la tensión en el aire se disipaba poco a poco. Había logrado detener la oscuridad, pero sabía que este no era el final. Algo más había despertado en su interior, una magia más profunda y compleja de lo que había imaginado. A medida que los días pasaron, el taller volvió lentamente a la normalidad. Los peluches que antes se movían erráticamente ahora parecían tranquilos, volviendo a ser las criaturas amistosas que Mariana había conocido desde el principio. Peck, sin embargo, permanecía diferente. Aunque ya no estaba controlado por esa energía oscura, había algo en el que lo separaba del resto.
Mariana sabía que lo que había ocurrido era solo el principio. Su poder no solo le permitía dar vida a los peluches, sino que también la conectaba con algo mucho más grande, algo que apenas comenzaba a entender. Y aunque había logrado controlar la situación por ahora, una parte de ella sabía que este poder traía consigo responsabilidades que no podía ignorar. El taller, que alguna vez había sido su refugio, ahora era un lugar lleno de misterios por descubrir. Y mientras miraba a sus creaciones moverse nuevamente por el taller, Mariana se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Meses después de aquella noche en que la magia de Mariana desató el caos en su taller, las cosas habían cambiado, pero la vida seguía su curso. Los peluches, que una vez fueron fuente de inquietud, ahora estaban en paz. Cada uno había encontrado su lugar en el taller, acompañando a Mariana mientras continuaba con su labor de crear nuevas piezas llenas de vida. Saki, fiel como siempre, seguía siendo el compañero más cercano de Mariana. A menudo lo llevaba con ella mientras trabajaba en nuevos proyectos. Lucky se había convertido en el guardián del taller, siempre atento a cualquier cambio. Su gran tamaño y presencia seguían siendo reconfortantes, una figura silenciosa pero protectora. Tini, el más travieso, continuaba deslizándose por las sombras, aunque ahora lo hacía sin el aura de inquietud que lo rodeaba antes. Pero Peck era distinto. Aunque la oscuridad que lo controlaba había sido neutralizada, nunca volvió a ser simplemente un peluche más. Permanecía en un rincón del taller, observando todo desde la distancia. Mariana había aprendido a respetar su presencia. Peck no causaba problemas, pero había algo en el que le recordaba a Mariana que la magia que había despertado en su interior era más profunda de lo que imaginaba. Con el tiempo, Mariana comprendió que no podía seguir ocultando su habilidad. El poder de dar vida a sus creaciones no era solo un don, era una responsabilidad. Cada peluche que cosía, cada criatura que cobraba vida en sus manos, llevaba consigo una pequeña parte de ella, y esa conexión significaba que debía ser cuidadosa con lo que creaba. El taller, su refugio, ahora tenía un propósito mayor. No solo era un lugar donde creaba peluches para vender, sino un espacio donde experimentaba con su magia, descubriendo nuevos límites y posibilidades. Había aprendido a controlar su poder, pero también sabía que aún había mucho por explorar. Mariana se sentía más fuerte, más segura de sí misma. Lo que había comenzado como un don inocente, había revelado un mundo lleno de misterios y fuerzas que apenas comenzaba a comprender. Su vida ya no era tranquila ni predecible, pero eso no la asustaba. Sabía que estaba destinada a algo más grande, y cada día era una nueva oportunidad para descubrirlo. El sol brillaba a través de las ventanas del taller mientras Mariana trabajaba en una nueva creación, una pequeña criatura de felpa que apenas comenzaba a tomar forma. A su alrededor, los peluches que una vez le habían causado tanto temor la observaban en silencio, como si comprendieran que estaban presenciando el comienzo de algo nuevo. Mariana sonrió mientras daba la última puntada. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, no temía lo que el futuro le deparaba. Estaba lista para enfrentarlo, con sus creaciones a su lado, y una magia en su interior que apenas comenzaba a descubrir. Gracias por acompañarnos en esta inquietante aventura en el taller de Mariana. Si te atrapó este misterio oscuro y perturbador, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a Cuentos de Otro Mundo. Activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias llenas de terror y magia siniestra. Si disfrutas del terror con toques sobrenaturales y finales inesperados, tenemos más relatos escalofriantes esperándote en nuestro canal. Atrévete a descubrir lo que se esconde más allá de la realidad. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves.